Muy buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias por estar acompañándonos más aquí en El Toro por los Cuernos, como todos los miércoles. Mire, estamos hoy en un día, fíjense, a 10 días de la Navidad, día 14. Día 14 que se celebra San Juan de la Cruz, el gran místico, además el padre de los poetas, su Noche Oscura o La Soledad Sonora. Acabamos de cerrar el año de la misericordia y yo no tendría este programa y ahora pues hablar de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, y para eso, fíjense ustedes, nada mejor que un sacerdote que lleva con nosotros, bueno, dirigiéndonos durante 53 años, don Alfonso Gil Montalvo. Don Alfonso. Dirigiéndonos no tanto, acompañando, lo dejamos en acompañar. Lo dejamos acompañando, conviviendo, porque el sacerdote no es que dirija. Y dirigiéndose a nosotros. Bueno. Durante 50... Son muchos años, don Alfonso. Permíteme una anécdota. Mencionaste el 14 de diciembre, San Juan de la Cruz. Te cuento, el 14 de diciembre, todos los años, yo felicitaba a un compañero. ¿Sabes a quién? ¿A quién? A Gabriel Vázquez Seijas. No me digas. Gabriel Vázquez Seijas yo lo felicitaba no tanto el día de San Gabriel, sino el día de San Juan de la Cruz. Me impresionó siempre, esto lo tengo publicado, o sea, está escrito. Me impresionó siempre, sobre todo cuando ya había dejado la parroquia, tenía más tiempo para la lectura, etcétera. Lo he visitado muchas veces porque él estaba viviendo en Cabañas y lo he visitado muchas veces. Lo veía muchas veces con libros de San Juan de la Cruz abiertos sobre la mesa, ¿no? Y que realmente reflejaba el fondo, la personalidad del propio Gabriel, ¿no? Que se identificaba en muchos escritos y en la espiritualidad. Pero la cristiana, hombre, ha tenido muchas expresiones, cantidad de personas lo han vivido según su carácter, el momento en que han vivido, etcétera, ¿no? La imitación de Cristo, Cristo es tan rico que uno pues lo imita más en un aspecto, otro más en otro, ¿no? Pero en el caso de Gabriel, yo lo apuntaría un poco la línea de Juan de la Cruz, que es una línea de hondura. A veces hablamos de hondura mística y pensamos que lo de la mística es una cosa excepcional para seres como muy distante. Exactamente, ¿no? Y muy elevado, ¿no? Y eso no es tal, ¿no? La mística es la experiencia del encuentro con Dios, ¿no? Que uno la vive en la vida, en la realidad, y uno se abre al misterio. No es que uno conozca para después convertir en razonamientos y en... No, va a vivir esa vivencia, la va a expresar, en el caso de Juan de la Cruz, con una belleza impresionante. La belleza es uno de los caminos también de acceso a Dios, ¿no? y de comunicación. Es el entrar en el misterio, amigos, es sorprendente, es seductor, pero quizá a lo mejor hoy se lleva menos que en otro tiempo. ¿Y no será que él habla, por ejemplo, dos grandes frases, que lo identifican enseguida? La soledad sonora, la noche oscura del alma. Tanto para la soledad sonora como para la noche oscura del alma, no hace falta silencio para él. Evidentemente, sí, estos contrastes, eso nos lo enseñaban en el bachillerato. Cuando hablamos de literatura, ha habido gente que ha conocido el castellano a partir de Juan de la Cruz, estoy pensando, Juan Pablo II en Polonia, se inicia el castellano estudiando y tiene algún escrito de Juan de la Cruz, de su tiempo de estudiante y de sacerdote. Sí. Pero Edith Stein se convierte a la fe católica, era secretaria alumna y de alguna manera colaboradora con Heidegger. Se convierte a la fe católica de la mano de Juan de la Cruz y de Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa de Jesús. Juan de la Cruz apoya a Teresa en su proyecto reformador. Juan de la Cruz era carmelita también, pero muy joven, mucho más joven que Teresa. Y Teresa
lo percibe realmente como un maestro y acepta el consejo de Juan de la Cruz, siendo peligroso. Juan de la Cruz va a la cárcel y está encarcelado precisamente por su aparente heterodoxia o aparente, en aquel tiempo, el siglo XVI, hablar de este tipo, de estos temas suena un poco a iluminismo, ¿no? Los iluminados, que en el fondo pues no daban ninguna garantía, porque parece que se iban a su aire, ¿no? Y lo que era el planteamiento riguroso de la Iglesia podía quedar así un poco menos tomado en serio. Y eran tratados bajo sospecha, ¿no? Y de hecho los grandes poemas de Juan de la Cruz los escribe en la cárcel, La llama de amor viva, el cántico espiritual, muchas veces son escritos en la cárcel. Bueno, Y de también, la cárcel salió, o sea que y también Teresa de Jesús estuvo Teresa bajo estaba la lupa acusada, de la Inquisición. claro, estaba acusada un poco no era vieja católica. De hecho, sus padres habían venido de Toledo a Ávila huyendo un poco también porque había ascendencia judía, huyendo un poco también de la sospecha de que fueran judaizantes, de que fueran, era siglo XVI, siglo XV, o sea, siglo XV los padres. Y bueno, pues la historia se ¿Y ha usted ido recomendaría viendo, leer a San Juan de la Cruz? evidentemente, desde el punto de vista literario es una preciosidad y es una hondura, vamos, reconocido por todos, creyentes y no creyentes. Otra cosa es después el que de la mano de Juan de la Cruz vaya entrando un poco en eso, ¿no? Pero bueno, es precioso, ¿eh? O sea, ¿Y qué me dice del fin de este año, el año de la misericordia? ¿Era necesario en la Iglesia? Bueno, la experiencia demostró que fue un gran acierto por parte del Papa, sensible al tema, pero un gran acierto porque ha tenido un eco y una respuesta, yo creo que muy, muy grande. Un año de la misericordia, o sea, la misericordia no es para un año, es para siempre, ¿no? La misericordia es un valor centrado en el Evangelio, no es un valor cualquiera, no es un valor cualquiera. Incluso si hablas de bondad o hablas de amor, bienvenido el nombre amor, bondad, sabemos qué significa. La misericordia es, de algún modo, el amor extremado, un exceso de amor. Tú amas a la persona a la que quieres, muchas veces ves correspondido, muchas veces pues tienes la satisfacción de que has querido a esta persona te ha querido, tú la quieres, pero la misericordia te lleva a querer al que te ha ofendido, a echar la mano al que te ha herido, a reconciliarte con aquel que te ha herido, que te ha destrozado. Y Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz. Perdónales porque no saben lo que hacen. Eso es misericordia. O sea, es el caso máximo de la misericordia, ¿no? La gente burlándose de él, las autoridades burlándose de él. Entonces decías, tú que eres hijo de Dios, pues baja. Tal. Y él no solamente no baja, sino que, Padre, perdónales, es que no se enteran, es que no saben lo que están haciendo, ¿no? Pues la misericordia por ahí. Pero es que esto es realidad. Padre Kolbe, has hablado de Polonia, sí. Hablamos antes de Polonia. Padre Kolbe en Polonia, Auschwitz, van a matar están diezmando a los detenidos porque ha habido ahí una fuga. Uno le ha tocado pues la muerte y se lamenta, mi mujer, mis hijos, ¿qué será de ellos? Y el padre Kolbe que dice, oiga, yo me apunto. Yo por él. Yo por él. Y allá se va, ¿no? Yo estaba en Auschwitz, estaba en la celda donde murió y realmente, vamos, yo me he emocionado allí, pero claramente, ¿no? Es decir, ¿qué es eso? Porque es meterlo en una celda y ya te pudras, ¿no? ¿Qué se siente? Usted ha estado en Auschwitz. Sí. ¿Qué siente un hombre cuando pisa ese centro de Hombre, si estás informado de todo lo que ha sucedido, pues realmente eso es
como diríamos, por una parte hay que descalzarse por aquello de que es terreno sagrado, porque ha sido un lugar terriblemente duro, y una locura del género humano, una locura sucedido en el siglo XX, Hace en un nada. país, en un país culto, en un país donde ha habido filósofos, ha habido artistas, ha habido músicos, ha habido algo impresionante, ¿no? Que se llegara a esa Degradación. locura es que no te cabe en la cabeza, es decir, ¿cómo eso puedo? Y lo que es macabro, que después de todo eso, saber que hoy todavía haya gente que intente apuntarse a la causa esa, vamos, eso más que locura, dices, bueno, esto no tiene sentido ninguno. Bueno, pues entras ahí, te encuentras ahí y estás evocando y recordando pues todo lo que has leído o lo que has visto y ves, aquí sucedió, esto tuvo aquí lugar. Estás viendo allí pues también fotografías, estás viendo también restos de cabello humano, bueno, de cabello, que cortaban el cabello porque se vendía, ¿no? Las maletas que traían con las cosas por ahí, mil recuerdos de aquella buena gente. Después, al lado de Auschwitz, a unos kilómetros, Auschwitz, que es Birkenau, un campamento inmenso, donde bueno, estaban unos crematorios en un sitio y en otro, ¿no? Pero estás viendo unos crematorios, estás viendo las barracas donde se conservan todavía algunas, muchas han ardido, pero el lugar concreto, las vías del tren, donde el aparcamiento, donde desembarcaban del tren, eso ha aparecido en películas, etcétera, claro, están ahí, o sea, la entrada, y eso Sí, sí, se sí, sí. conserva tal cual. Pues todo eso te estás reviviendo muchas cosas, ¿no? Y ya, pues Y todo eso es es la historia de historia tu y es pueblo. el género humano. Sí, sí, Y sí. por causas como Auschwitz, gente, Pero ahora me viene a la ha mente, salido eso porque tú has tocado el tema de la misericordia, sí, ¿eh? O sea, estamos hablando de por eso misericordia. yo me he puesto en el lado de la persona que en esa situación ejerce misericordia, Que era el padre Colbe. el padre Colbe, ¿no? El padre Colbe. Y yo ahora le digo, y con todo ese contexto de lo que es capaz de ser, de lo que somos capaces los seres humanos, hay mucha gente, me viene a la mente Oriana Fallaci, por ejemplo. Por ejemplo. Oriana Fallaci decía, yo que he vivido todas estas atrocidades, yo no puedo creer que Dios, si existe, esto lo pueda consentir. Es conocida la anécdota porque es real, está escrita en 1000 sitios, ¿no? De una ejecución de varios, todas estas penalidades y que a veces pues claro, en una situación extrema como habían todos esos, un castigo sobre todo eso pues era colgarle a uno o condenarle a la muerte por inanición. Están varios colgados y hay uno que es más jovencillo y que tarda mucho más en morir porque el peso de su cuerpo es un chiquillo prácticamente, pues, y todos tienen que estar ahí viendo, presente, y nada de bajar la cabeza, tienen que estar viendo lo que... El O sea, horror, el el horror. suplicio. Y claro, uno no puede más y dice, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios aquí? ¿No? Y otro le contesta, pues Dios está ahí colgado. Está ahí colgado, ¿no? Y eso es que la afirmación cristiana va por ahí. Es decir, Claro. ¿dónde está Dios que permite toda esta tragedia de la gente que cruza el Mediterráneo y se ahoga por el camino? Pues está en la patera. Dios está ahí, no los ha olvidado. No acabamos de convencernos de que nosotros, los cristianos, el centro de nuestra fe es Cristo en la cruz. Cristo en la cruz y después resucitado. Pero es Cristo en la cruz. ¿Eh? San Juan de la Cruz. Tú sacaste el tema al principio, ¿no? Es decir, es que la cruz forma parte de la esencia del cristianismo, no en plan dolorista, en el sentido de Mel Gibson, por ejemplo, ¿no? No en plan dolorista, en plan de masoca, de decir, bueno, aquí sufrimiento por sufrimiento. No, no. Ni Jesús le quería sufrir, ni Jesús iba a gusto a la cruz. Jesús tenía horror a la cruz. Exactamente, ¿no?
ni Dios quería que su hijo muriera en la cruz, porque esa es otra aberración, pensar que Dios quiere que su hijo muera en la cruz. No quiere. Lo que Dios quiere, Dios Padre quiere, es que su hijo comparta con la humanidad, participe de la vida humana con todas las consecuencias, y una de esas consecuencias del ser humano es ser víctima de la injusticia, del maltrato, de la exclusión, en este caso que Jesús sufre por parte de las autoridades y en su momento también del pueblo, porque ahí fíjate tú, en el tema de Jesús, ahí participa las autoridades religiosas, que eran las que en principio le juzgan y condenan. Juzgan un juicio que ya estaba condenado antes de empezar el juicio, está claro, ¿no? Pero después el gobernador Pilato, que era el que tenía, sabe que es inocente, intenta por 4 momentos, de 4 maneras, intentar librarlo, pero no lo puede, y al final cede. Pero él sabe que está condenado inocente, pero es un cobarde y no se opone al lobby judío que está ahí maquinando el asunto, ¿no? Y el pueblo, que en un momento dado tuvo la opción, porque el gobernador romano acude al pueblo para que, de alguna manera, como era popular, pues que Jesús era una persona conocida, pero lo manipulan las autoridades religiosas y crucifícalo y pues os presento a Barrabás, ¿cuál queréis coger? Sótanos a Barrabás. Tú me dirás, ¿no? Pues ahí, ¿cuánta gente ha puesto la mano sobre Jesús en esa circunstancia? Y Dios Padre acepta el libre uso de la libertad de las personas. La dignidad de la libertad de las personas es algo que Dios respeta exquisitamente, exquisitamente. Y quien diga que Dios obliga, que Dios impone, que Dios no conoce al Dios cristiano. El Dios cristiano respeta la libertad más de lo que nosotros, defensores de la libertad, respetamos en la libertad de otra gente, ¿no? De que no empieza con nosotros o de aquel que en un momento dado, pues, no. Dios la respeta y asume la consecuencia del mal uso de la libertad de quien la utiliza mal, ¿no? Que siempre provoca sufrimiento en torno. Y ahí está Jesús viviendo esa experiencia, compartiendo esa experiencia con tantos miles o millones de personas que le ha tocado vivir esa experiencia. ¿Cuál es la aportación? ¿Cuál es lo grande? Pues que en esa experiencia Dios está amándonos. Y Dios está abriéndonos un camino. Y Dios está diciendo, el camino es el perdón. Y el camino es la misericordia. Y el camino es amar al que te está llevando a la cruz. Y esa locura es la que indica una nueva capacidad de vivir, un nuevo estilo de vida. Diríamos que es como una nueva creación. La creación de esta persona reconciliada, justificada, que es una persona justa. Eso es impresionante. Mira, quizás no lo sepas, he tenido la oportunidad, de los muchos destinos en que yo he estado, en uno de ellos ha coincidido que me tocó poner en marcha el proceso de canonización de una persona que, por cierto, tuvo un ferrol en un par de ocasiones, de nombre Guillermo y de apellido Rovirosa, no sé si te suena, pues que murió en Madrid en el año 64, el 27 de febrero. Bueno, pues este hombre se convirtió a la fe cristiana a los 36 años. Se convirtió a los 36 años. Te podía contar su aventura, te podía contar qué es lo que le llevó a la fe cristiana. Entonces estaba trabajando en París entonces. Pero es una cuestión anecdótica bonita, ¿no? Pero una vez que esta persona tuvo su proceso, un proceso que duró un año, desde que se decidió a interesarse en el tema, ¿no? Era un hombre muy honesto, muy auténtico, fue hostil a la iglesia de alguna manera, había tenido su infancia más o menos religiosa, como tantos niños, un colegio de frailes y eso, pero él había nacido cerca de Barcelona, en Vilanova y la Geltrú.
y después estudió ingeniería y después trabajó en Barcelona, trabajó en París y por circunstancias fue en París donde se dio cuenta de que estaba negando lo que no conocía. Y él, un hombre auténtico, dice, ¿yo por qué estoy negando si no lo conozco? No conozco, realmente no conozco a Jesús. Voy a conocerlo, a ver qué puedo hacer por conocerlo. Y en ese proceso de conocimiento, por circunstancias, tuvo que venir a... él había tenido, durante el estudio, había tenido un problema de pulmón, una tuberculosis, y perdió un año de estudios, se recuperó y la cosa siguió. Pero estando en París, en un otoño, un invierno duro, escupió sangre. Entonces el hombre dijo, uy, esto va a ser como antes. Y decidió venirse hacia la zona de Madrid, hacia la Sierra de Madrid. Entonces cogió unos meses de trabajo, era autónomo. Paro esto, me voy a Madrid un tiempo. Había estudiado un año en Madrid, conocía la cosa. Y entonces en el Escorial, cogieron, él estaba casado, él y su mujer, cogieron un apartamento, en el Escorial, una pensión, y vivieron allí unos meses. Y la mujer era religiosa, pues conoció allí a un agustino muy válido, padre Fariñas, apellido Fariñas, a lo mejor era gallego, pudiera ser, ¿no? Y dije, mira, tengo aquí, hay un padre que te gusta oírlo, etcétera, ¿por qué no hablas con él? Y tal. Él ya estaba un poco, ¿no? Y bueno, por cierto, fue a hablar con él. Y el padre Fariñas le dijo, mira, léete esto primero. No vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo que quieras, pero de esto no vamos a hablar. Léete primero este libro y después hablamos. Y le dejó las confesiones de San Agustín. El libro de confesiones de San Agustín es la autobiografía de Agustín que pasa a la fe cristiana. Él era pagano, no estaba bautizado, y pasa a la fe cristiana pues también a los 30 años, siendo una persona brillante como retórico. Retórica entonces era lo que hoy sería filosofía, ¿no? Pero un pensador, un hombre brillante, de éxito humano. Ya tenía un hijo, no estaba casado, pero ya tenía un hijo, un hombre muy libertino, con una madre que siempre pidió por él. La madre era cristiana, Mónica, pero el padre era pagano, y él era pagano, no estaba bautizado. Y entonces, él leyendo las confesiones de Agustín, se vio retratado. Y dice, cuando yo cojo un libro, discuto, me peleo con el autor, sí, ¿por qué? ¿Y esto por qué? Siempre, o sea, el hombre interior, sí, hasta llegar al libro X, hasta llegar al capítulo X, ¿no? Y ahí ya me rendí, ¿no? Y bueno, y él se vio totalmente. Que Agustín fue un buscador impresionante también de Cristo, ¿no? Y después los expresó muy bien. Y este hombre pues se vio ahí retratado, y siendo como era auténtico, pues dio el paso. Y en la Navidad del año 33 hice mi primera comunión, se incorporó. Bueno, pero como converso, después fue un hombre muy entregado a los pobres, al mundo obrero, bueno, fue extraordinario, tanto que murió con fama de santidad. Y entonces me tocó a mí la causa de la beatificación. Claro, decir, bueno, vamos a poner esto en marcha, ¿no? Y no sé si te suena Hermandad Obrera Acción Católica. Sí. La UAC. Bueno, pues a él le habían encargado organizar la UAC en el año 46. Y lo hizo, pero lo hizo de una manera muy sabia, muy firme, muy clara, con una opción clarísima por el mundo obrero. O sea, no un tratamiento de iglesia y mundo obrero, como diciendo la iglesia arriba, mundo obrero abajo y nosotros, no. Era la presencia de cristianos en el mundo obrero. En el mundo obrero, con toda la dignidad del obrero, ¿no? Sí. Y asumiendo toda la cultura y la historia del movimiento obrero y todos los valores por el que el movimiento obrero ha luchado a lo largo de la vida: la justicia, la igualdad, la libertad, el derecho a un trabajo digno, en unas condiciones dignas, por supuesto el derecho a asociación, etcétera. Eso en la España del año 46. Pues todo eso, esto lo viven.
En la guerra la cogió en España. En la guerra él estaba trabajando en una empresa y lo nombraron los obreros. La zona republicana, las empresas tuvieron que nombrar un jefe, un responsable de la empresa, no el patrono, alguien por elección y lo eligieron a él como representante como representante del obrero. Y él actuó, se tenía confianza en él, los obreros de su fábrica, ¿no? Tanto así que después de la guerra hubo alguien, pero alguien que lo denunció porque había sido presidente del Comité Obrero y lo condenaron a prisión y estuvo en prisión a 6 años y un día de prisión. Por ser presidente del Comité Obrero de su fábrica, de su empresa, en aquel tiempo, ¿no? Lo habían elegido y él cumplió, ¿no? Y estuvo encarcelado, en contacto, por tanto, con militantes encarcelados, socialistas, comunistas, anarquistas, que estaban en aquel momento pues, en la cárcel. Al cabo de un año lo soltaron en libertad provisional. Últimamente estaba yendo al Instituto Llorente. Él era técnico en cuestión de frío industrial, pues al montaje del frío industrial de los laboratorios Llorente, donde están ahora consejos de investigaciones científicas para allá, ¿no? Detrás de la residencia de estudiantes, o sea, si conoces Madrid, por allí estuvo él. Y cuando el episcopado busca cómo hacer presencia en el mundo obrero de la Iglesia, pues se encargan a él que dentro de los hombres de la Acción Católica pues haga una especialidad para el mundo obrero. Y lo hacen. Esto sería un poco lo que sería la doctrina, entronca con la doctrina social de la Iglesia. O sea, que es la respuesta, ¿no?, que da la Iglesia a un determinado momento en cuestiones tanto económicas como laborales. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia, bueno, una definición muy simple, pero también exacta, sería la aplicación de las líneas del Evangelio, de las intuiciones del Evangelio, a la realidad social del momento, ¿no?, que varía, ¿no? La Iglesia desde su principio ha tenido siempre una preocupación social desde el principio. Si yo te dijera algunas frases de los pastores del siglo IV, pues verías te llamaría la atención. Lo que das al pobre no es que tú se lo des, le devuelves lo que es suyo. Le estás devolviendo lo que es de él. Le devuelves lo que es suyo, no le estás dando de lo tuyo. Esa ropa que te sobra en el armario, esa comida que tienes ahí acumulada, eso es el que tiene hambre y del que tiene frío. O sea, va por ese lado. Los bienes que Dios ha dado para todos, tú has acumulado los de otros. Has cogido para otros. Otros han quedado porque tú has cogido mucho. O sea, eso lo tenían clarísimo. Y lo decían con este desparpajo. Ya en el siglo IV. Siglo IV, San Basilio, San Juan Crisóstomo, te digo dos, bueno, muchos más que podríamos ir diciendo. Hay un libro muy bonito de un teólogo actual que se llama Vicarios de Cristo. Y parece, bueno, hablando del Papa, parece, pues no va para nada el Papa. Vicarios de Cristo son los pobres. Y entonces el libro te hace un estudio muy bonito de
los escritos de lo que llamamos Santos Padres son estos obispos teólogos de los siglos III, IV, V, como todavía no hay pues un, no sé, pues el Papa está el obispo de Roma, ¿no? Pero no es como ahora que Sí. tienes un control, tienes una capacidad un poco de influir en toda la Iglesia de una manera inmediata, ¿no? Entonces, estos obispos en sus zonas se expresaban de esa manera. Entonces, esa doctrina se ha ido recogiendo y ahí está, ¿no? ¿Me perdona un segundo? Vamos a publicidad y volvemos enseguida. Ah, por supuesto, por supuesto. Vamos a publicidad. Sí.